Ahora sí, encaramos esta entrevista en vivo con Graciano Pascale, al que vamos a denominar en esta mañana el esgrimidor del Twitter. Y no va a faltar alguien que diga, no, no, se dice esgrimista. No, está bien dicho esgrimidor, porque es una persona que además utiliza el arte del esgrima en una red social que tú defiendes mucho, Graciano. Sí, además he encontrado un ámbito formidable de comunicación. Yo que en estos últimos años no tuve la frecuencia que me hubiera gustado en los medios, encontré primero en el Facebook y después en Twitter un medio formidable, donde uno encuentra el 97%, digamos, de la gente muy respetuosa, que entabla, como tú dices, el esgrima, y es muy divertido. Una herramienta potente. Muy potente, además uno aprende mucho, porque es una relación biunívoca, ¿no? Cierto. Uno se comunica, es fantástico y me siento muy cómodo, además, por suerte, con buena repercusión. Sí, y además se te van como marcando hojas de ruta en temas a veces complejos. El propio seguidor te va indicando algunas cuestiones que probablemente pasarán inadvertidas en otras circunstancias. Se plantean allí debates. Bueno, el domingo tenías allí un desafío muy especial. ¿Te propusiste transmitir la elección venezolana por Twitter? No, se fue dando, de hecho, me invitaron dirigentes de partidos de la oposición y sin que yo lo hubiera previsto, ni siquiera lo sabía, se dio la circunstancia de que me quedé casi todo el día en una especie de, diríamos, no sé si llamarle comando, pero en un lugar donde se concentró gente muy importante, de altísimo nivel de partidos de la oposición, y yo era una persona totalmente ajena allí, y me quedé quietito y escuché todo el tiempo y vi todo, y bueno, simplemente como tenía el teléfono traté de transmitir al instante lo que estaba escuchando y viendo, nada más Claro, que eso. esa invitación te condicionó, porque era la oposición que te convocaba. Sí, bueno, pero me condicionó en el sentido de que estaba sentado en ese lugar físico y no en otro. Claro. Pero más allá de eso, mis ojos y mis oídos no estaban condicionados. Ni que hablar, porque ayer titulábamos, asumo con cierta picardía, poner entre signos de interrogación el análisis objetivo, me preguntaba. Por supuesto que el análisis es el que hago yo desde mi propia subjetividad. Claro. Quiero decir simplemente que lo que transmití ese día era porque era lo que estaba viendo y escuchando en ese momento, que fue muy curioso, porque a lo largo de la jornada y hasta las 4 de la tarde, las bocas de urna que se recibían allí, y que obviamente eran hechas por empresas de mucho prestigio y que habían cobrado muy buenos honorarios por eso, se alineaban con la encuesta que se había publicado en las últimas 48 o 72 horas, en la que le daba algo así como 2 o 3 puntos de ventaja al candidato opositor al término de una campaña electrizante. Sin embargo, hubo un único hecho que modificó todas las 10 o 12 encuestas previas y también esa, y fue la diferencia en la afluencia de votantes. Claro. Ese resultado de 2,5 puntos, 3 puntos arriba al candidato opositor, era con una afluencia de votantes del 70%, que es la histórica media y ya bastante alta en un país donde no hay elecciones con voto obligatorio. Votó el 80%, es un porcentaje de voto casi obligatorio en Uruguay. Bueno, fue el récord, ¿no? Pero absoluto. Y ustedes imagínense, ¿cómo se hace para convencer a 10 puntos porcentuales? Son 1.400.000 personas. ¿Cómo se convence a 1.400.000 personas para ir a votar en la última semana? Claro, fue una situación que además se registró en el tramo final, digamos, ¿no? Sí. Fue como una embestida allí. Pero además hay que estar allí para verlo, porque eso que tú dices, bueno, yo estuve ese día de las elecciones en ese lugar, pero el resto, digamos, transitaba libremente, o sea, por supuesto que estuve todo el tiempo transitando libremente por donde yo quisiera, pero quiero decir que pude apreciar muchas cosas y hablar con mucha gente. Y estando allí uno se da cuenta el peso formidable que tiene la estructura del Estado en la participación electoral. Allí hay una confusión de roles entre gobierno, Estado y partido que prácticamente uno no sabe dónde poner el tajo. No existe la coparticipación, por ejemplo, en los entes autónomos, como llamaríamos nosotros. Claro. En el directorio de PDVSA no hay representante de la oposición autorizando gastos o viendo en qué se gasta la plata. En Venezuela se producen 3 millones de barriles de petróleo por día. Eso a $100 el barril son 300 millones de dólares por día que entran todos los días al Estado y cuyo gasto y erogación no está supervisado por nadie. Ahora, el Estado amparando, sirviendo como paraguas a todo el sistema electoral, digamos, no favoreciendo al candidato presidente. Desde el punto de vista, digamos, de lo que sería la Corte Electoral, sí. Desde el punto de vista de los recursos del Estado, no, claramente no. Allí hubo una incidencia notoria. Pero no solamente los recursos del Estado, el día de la concentración final del acto de Chávez, esto es anecdótico porque quizás habrá que concentrarse en el resultado político. Exacto. Esto es anecdótico, pero simplemente la última anécdota. El día del último acto de Chávez, el jueves, yo estaba en Caracas, se contrataron para ese acto 18.000 autobuses en todo. Venezuela quedó paralizada porque en esos 18.000 autobuses trajeron 600.000 personas de todo Venezuela al acto. Ese día todas las oficinas públicas cerraron
cerraron, dieron día libre a los funcionarios con la invitación, y sabemos lo que es una invitación de ese tipo, de ir al acto. O sea, ese es el manejo del aparato del Estado. Correcto. Bueno, y vayamos entonces a los resultados luego de esta votación, que como decíamos fue histórica, con un 80% sin que fuera obligatoria, con una actitud aluvional en el último tramo. Allí hubo, por ejemplo, presiones para que la gente convocara cuando estaban monitoreando las bocas de urna y dijeron que las cosas no iban a resultar como esperaban. Bueno, el aparato es increíble. Se movió rápido. Pero es increíble. Lo definió muy bien Chávez. Fue una batalla perfecta. Para Chávez, que es un militar, esto no fue una contienda político-electoral, fue una batalla electoral. Con su táctica y estrategia. Pero desde el punto de vista de un militar que tiene recursos ilimitados, bueno, realmente desde el punto de vista de la eficiencia fue perfecto. Nunca mencionaste el concepto, porque allí también en el Twitter se generan esos micro foros de debate donde se había dicho, bueno, el fraude. Tú lo descartaste de plano. Pero desde que llegué a Venezuela lo descarté. Nunca especulé sobre el fraude, desde antes de saber cómo eran las cosas, porque todo el mundo me dio seguridad que en el conteo de los votos, cada voto se iba a contar de a uno. En eso no hubo problema, cada voto se contó de a uno y los votos de la oposición no se anularon tampoco. ¿El sistema fue, desde el punto de vista técnico, interesante como para evaluar si algún día Uruguay va a ir a transitar por el camino del voto electrónico? Sí puede ser. Hubo algunas fallas, llamémosle mecánicas, si es que cabe el término, que le intencionaron algunas votaciones. Lo que sí tiene es la ventaja del escrutinio, o sea, es apretar un botón y está el resultado. Si bien en cada mesa hay un conteo manual, porque para que el televidente entienda, es parecido al cajero automático. Uno digita y después le sale el papelito. Claro. Ese papelito después uno lo pone en la urna. Hay un conteo manual en cada mesa, pero lo que vale después es simplemente para cotejar ese conteo manual con el ticket, digamos, que da la máquina. Un híbrido, digamos. Una cosa así. Bueno, Graciano, hay algunos aspectos que tienen que ver con esa postura que asumió tanto el presidente Chávez, reelecto ahora, como el candidato Capriles. Esperanzador mensaje de los dos. Sí, yo diría en términos políticos, y esto me parece que es lo importante, yo diría que en términos políticos comienza una etapa diferente en la política de Venezuela. El postchavismo lo has denominado así. Sí, yo creo que hay una transición por muchas razones. Una de ellas es la enfermedad del propio presidente Chávez. Es un secreto de Estado. Nadie tiene a ciencia cierta cuál es el pronóstico de la enfermedad de Chávez, pero tampoco no he encontrado a nadie que diga que está totalmente curado. Por tanto, bueno, esa es una incógnita muy importante, que tiene un reflejo político, porque la Constitución venezolana prevé que la figura del vicepresidente solamente asume en caso de vacancia después que haya transcurrido la mitad del periodo. Eso significa que si hay una vacancia definitiva de la presidencia de Venezuela, antes de la mitad del periodo tiene que llamarse nuevamente a elecciones. Y eso crea un ámbito totalmente diferente. El otro elemento que uno lo pasa por alto porque el que sigue, digamos, la gran noticia se le escapan los detalles. Dentro de 60 días, van a haber 24 elecciones estaduales y 335 elecciones para alcalde. La oposición, que fue unida en esta elección, ya cuando eligió a Capriles como candidato único de la oposición, también eligió a los 24 candidatos a gobernadores y 335 candidatos a alcaldes. Allí va a haber otra pulseada muy fuerte. Bueno, donde Capriles también tiene posibilidades de ocupar un cargo, o por lo menos está planteando ese desafío. Él es en este momento gobernador del estado Miranda. No escuché que vaya a postular para ese cargo. Bueno, es algo que trascendió hoy en la prensa como un rumor. Habrá que ver los siguientes minutos. Bueno, hay que creer en esos tonos conciliadores, dialoguistas que plantearon tanto Chávez como Capriles. Uno puede llegar a entender que de aquí para adelante hay una señal fuerte necesaria de que hay un país, digamos, partido en mitades y que tiene que dialogar. Como nunca antes lo hubo, porque la última elección presidencial Chávez sacó el 63%, que fue una victoria realmente contundente. En este caso el panorama fue completamente distinto. Yo diría que hay una sensación de cambio en el ambiente, que yo lo resumiría en una frase que escuché en el centro de prensa de una joven colega, que me parece que resume muy bien. Ella dijo, hasta ahora siempre voté en contra de alguien. Dice, es la primera vez que voto a favor de alguien. Claro. Y esto marca un liderazgo de un hombre joven, de 40 años, muy joven, que yo creo que tiene un gran futuro por delante. A veces está esa seducción de las etiquetas. ¿Dónde instalas a Capriles hoy? Es un hombre de tendencia liberal en materia económica. Es un hombre pragmático, ha sido gobernante, ha sido alcalde del municipio de Baruta, que es un municipio de clase media alta en Venezuela. Fue gobernador del estado, es gobernador del estado Miranda, que es uno de los 2 o 3 estados más importantes. Yo diría que es un hombre pragmático, es un liberal,
digamos, es un hombre moderno, un político moderno. De cualquier modo, me animo a decir que tú hubieras votado más contra Chávez que a favor de Capriles. Capriles es un hombre nuevo en la política venezolana. Incluso fue sorprendente su victoria contundente en el mes de febrero, cuando hubo elección interna. Él competía contra el gobernador del... Competían varios, pero su principal contendiente era el gobernador del estado petrolero del Zulia, Pablo Pérez, y realmente la ventaja que obtuvo sobre él fue muy grande, ¿no? Claro. ¿Tienes antipatía por Chávez? No, al contrario, me resulta pintoresco. Yo veo en Chávez la encarnación, y a mí que me gusta la historia, veo la encarnación del típico hombre autoritario, militar, populista en América Latina. Es simplemente, digamos, con ese lenguaje de socialista, en fin, medio caótico que él menciona, pero en los hechos, en la gestión de gobierno, cuando uno lee la historia de Venezuela, y me preocupé de hacerlo, de refrescar algunas cosas y aprender otras, la figura, por ejemplo, del general Juan Vicente Gómez o del propio Marcos Pérez Jiménez, militares de formación y de profesión, al frente de un país, bueno, que tiene muchas cosas para resolver, pero que no difiere mucho de ese estilo autoritario y caudillesco de los hombres fuertes militares del siglo pasado y del siglo XIX. Claro, ¿no? hay un interesante libro de Mario Vargas Llosa, además, que va reflejando lo que son estas circunstancias, por ejemplo, en Venezuela puntualmente, ¿no? ¿Y de aquí en más qué? Porque Chávez lo que ha dicho ahora es más socialismo, profundizar el socialismo. Y hay quienes dicen, sí, con el petróleo en su pico de producción mayor. Sí. Allí hay otro fenómeno sobre el que se ha hablado poco, que es la influencia de Cuba en el Estado venezolano. Eso realmente, cuando uno conoce los detalles, es un tema realmente muy, muy difícil de manejar, y fue de los temas que yo hablé con gente de la oposición, cómo se iba a manejar ese tema. Escuché respuestas muy pragmáticas, muy realistas, muy sensatas, en el sentido de que esa era una situación que estaba instalada, que ellos, si llegaban a ganar, no iban a enfrentar de un modo radical. Y también hay allí el vínculo petrolero con Cuba. Yo diría que el régimen de Fidel Castro ha sobrevivido, yo diría en un 95% gracias al apoyo cubano, que en esa intensidad solamente se refleja en Cuba, aunque tiene precios favorables para los países del Caribe y, bueno, por supuesto también para Uruguay. Claro, pero ¿instalas a Venezuela como la Cuba de este tiempo, digamos? No, para nada, no. No, yo creo que ese mecanismo que Chávez menciona como el socialismo, es simplemente el mecanismo que él encontró con un nombre, digamos, que suena simpático a un cierto sector del espectro ideológico, para controlar, digamos, los resortes del poder y la economía, pero no difiere de lo que han hecho otros gobernantes autoritarios en el siglo, o sea, manejar todos los resortes de la economía de una forma, digamos, personal y personalista. Bien, finalmente, Graciano, Capriles mencionó, no nos expropiarán el futuro, allí utilizando ese concepto que le es tan identitario al propio presidente Chávez. ¿Allí hay una posibilidad de que la oposición continúe detrás de Capriles o la fragmentación es un riesgo? No, yo creo que esa elección ya la aprendió, y además fue una elección formidable para la oposición. Con todo ese aparato estatal en contra, como yo mencioné, con esa cantidad ilimitada de recursos materiales y humanos para una contienda electoral, la oposición avanzó 2 millones de votos. Capriles no es ningún bebé de pecho, digámoslo. No, es un hombre, es un hombre del Poderoso, sistema del poder, poderoso en lo personal, desde el punto de vista económico, pero además poderoso políticamente. La oposición avanzó 2 millones de votos de una elección a la otra, y Chávez avanzó 150.000 votos de una elección a la otra. Es decir, están claramente marcadas las líneas, se están cruzando las líneas, y una cosa es el chavismo con Chávez y otra cosa es el chavismo sin Chávez. Sin dudas. Bueno, hubo alusiones a la relación que mantiene Venezuela con nuestro país en la propia campaña electoral por parte de Capriles. ¿Qué le deja a Uruguay desde tu punto de vista, desde tu análisis? En esta fase, tranquilidad y respiro. Aunque si hubiera ganado Capriles, la situación no hubiera sido muy diferente. Una de las personas con las cuales hablé fue alguien que iba a tener seguramente un papel muy importante en la política exterior venezolana, y él me decía que ellos no iban a encarar una revisión de esas ayudas de un modo, digamos, radical, sino que iban a buscar contrapartidas. Yo diría que el vocablo que siempre escuché en esas conversaciones fue, bueno, queremos contrapartidas, no queremos ayudar, digamos, de una manera gratuita. Y en el caso cubano, el énfasis fue, no queremos ayudar a sostener un sistema político que requiere cambios. La oposición entiende que en esa ayuda petrolera a Cuba se está ayudando no solamente a un pueblo, sino a un sistema político a perpetuarse que no respeta las libertades. En el caso uruguayo, obviamente, ese matiz no está presente.
presente, pero sí se habló de contrapartidas. Bien, Graciano, te quiero agradecer mucho y aprecio estos minutos que le has destinado a este muy breve análisis Minutos de esta objetivos. situación. Minutos objetivos. No, yo no creo en el periodismo objetivo, en todo caso sí creo y defiendo el periodismo honesto, que creo que es el que ejerciste tú allí, o sea, honestamente subjetivo. Claro, era lo que yo estaba viendo y escuchando en ese momento, me pareció... Pero con el corazoncito también, ¿no? Bueno, por supuesto que, digamos, yo creo que todas las personas que tienen el respeto a la uruguaya, por el Estado de Derecho, por las libertades públicas, por el manejo legal de estas cosas, obviamente es muy difícil no tener una posición marcada hacia un lado o hacia el otro. Claro. Pero repito, el fantasma del fraude en el sentido clásico, no en lo personal, nunca creí en eso, nunca me hice eco y viéndolo también lo descarto. Muchas gracias. Con mucho gusto, Daniel.